El Mundial de Clubes está siendo un torneo realmente muy bueno, así que bienvenidos a mi análisis y predicción de los cuartos de final. Comencemos hablando de Fluminense versus Al Hilal, que se disputa este día viernes a las 2 de la tarde, hora peruana, 4 hora de Brasil. Y bueno, será un partidazo, porque a priori pensábamos que iba a ser Inter versus Manchester City. Sin embargo, brasileños y árabes lograron eliminar a los gigantes europeos. Hoy el Fluminense es un equipo que defiende bastante bien, que tiene un arquero recio, muy experimentado y que tiene tres centrales que hacen que todo sea mucho más difícil para el equipo contrario. Ojo, Thiago Silva con toda su experiencia está como líbero, pero lo acompañan dos jugadores mucho más jóvenes como Ignacio da Silva y Juan Pablo Freites, hechos en la liga peruana por cierto. Y bueno, adelante de esa línea de tres que arma Fluminense hay un sistema rombo, porque prácticamente tienes dos carrileros y un 9 que son los que quedan más en solitario, pero después el sistema que arma entre el mediocampo y la defensa evita que el rival pueda entrar con facilidad, y eso le ha pasado a todos los equipos que han jugado contra el Flu, que por cierto ya jugó contra el Inter, al cual lo eliminó, y con Borussia Dortmund. Es decir, Fluminense ha jugado con los últimos dos subcampeones de la Champions y ninguno de estos dos equipos pudo anotarle al Flu, y eso que creería yo que los cariocas merecieron la victoria ante los alemanes, pero es otra historia. Es un equipo que defiende bien, saca buenas contras y que tiene un John Arias que está con un nivel elevadísimo. Germán Cano no pierde su olfato goleador y esto va a ser bastante complicado para su rival, un Al Hilal que es un equipo árabe pero nada modesto. Realmente el Al Hilal es un equipo multimillonario que tiene un plantelazo. Hay 4 brasileños en su plantel, 3 de ellos muy importantes. Renan Lodi, el lateral, Malcom, que es mediocampista, aunque juega mucho en ofensiva, y por supuesto Marcos Leonardo, el 9 del equipo. Después súmale a dos portugueses, caso de Rubén Neves, que juega en el medio, aunque en el partido pasado terminó apoyando en la zona de la defensa, y por supuesto a João Cancelo, que ha sido parte de la selección de Portugal, aunque recientemente está cancelado. Pero bueno, es otra historia también. El equipo de Al Hilal está lleno de extranjeros y de muchísima calidad. Súmale Koulibaly, súmale que su arquero es Bono, arquero de la selección marroquí, y que los mejores futbolistas de la selección de Arabia juegan en Al Hilal. Caso de Nasser Al-Dazaoui o Salen, que no estuvo en el partido pasado, pero que suele ser de los más importantes del equipo. Realmente es un cuadro que juega muy bien al momento de contragolpear, pero que también suele tener la posesión de la pelota. Este partido para mí lo va a definir bastante quién va a ser el dominador del juego, quién va a tomar la propuesta. Creería yo que por el presupuesto y como Fluminense no es un equipo de la UEFA, yo llegaría a pensar que el Hilal va a tratar de dominarle un poco más los espacios al conjunto carioca y va a ser quien tome la propuesta de la dinámica. Ahora, Fluminense sabe que es un equipo que se defiende bastante bien y seguramente lo va a aceptar porque es lo que más le conviene. El Flu también contragolpea bastante bien y para mí un dato no menor es que el descanso del Hilal ha sido ligeramente menor que el de Fluminense, y a esto hay que sumarle que Fluminense jugó 90 minutos, mientras que los árabes tuvieron que jugar más de 120 en un partido lleno de faltas, lleno de pisotones, con muchísima exigencia, por lo cual para mí va a terminar pasando el equipo que va a llegar con mejor oxígeno, y ese es el conjunto carioca. Es hora de hablar de otro partidazo. El mismo viernes, pero a las 8 de la noche, hora peruana, 10 de Brasil, se disputa Palmeiras versus el Chelsea. Qué señor duelo, ¿eh? Si hay un equipo brasileño al que le podemos meter 50 soles de confianza, es sin duda el Verdão, que viene haciendo una copa dentro del todo interesante. Sí que comenzó más o menos trastabillando, muy bien ante el Porto, mereció ganar, pero después ante la Lali no demostró todo su poderío y fraqueó un poco ante el Inter de Miami para nuevamente ser mejor que Botafogo y lograr avanzar hasta esta etapa. Palmeiras es un equipo muy completo, muy fuerte, con un plantel muy largo, caso de Richard Ríos, caso de Gustavo Gómez, que no va a estar por cierto, justamente por un tema de suspensión, y después es un equipo sólido en cada una de sus líneas. Ahora, el Verdão, si más no recuerdo, va a perder jugadores vitales para este enfrentamiento, y aunque yo creería que tiene reemplazo, al frente está el Chelsea, que es un equipo totalmente completo.
La verdad que tiene un cuadro por lo general muy sólido. Sí es cierto que, si más no me equivoco, Caicedo no puede jugar. Imagino yo que puede reemplazarlo con otro jugador, aunque, a ver, Caicedo es posiblemente el mejor futbolista del Chelsea y de que la va a pasar mal, la va a pasar mal. Ahora, con el extenso plantel que tienen los Blue, por ahí que pueden ir tapándolo por varios momentos. Creo yo que ambos equipos van a llegar con sus bajas, creo que ambos equipos van a tener ciertos inconvenientes. Aún así, me parece que va a ser un partidazo, hay mucho despliegue, ambos equipos son de ir a atacar y creo que Palmeiras tiene todas las condiciones para poder llevarse el enfrentamiento. Más sin embargo, creería yo que le he visto algunos argumentos al Chelsea que ya en partidos de mata-mata lo pueden terminar ayudando, sobre todo la contra rápida y lo bien que juegan con la pelota parada, ya sea en los corners o en los remates de larga distancia. Yo creería que es un partido de 48 para el Palmeiras y 52 para el Chelsea, por lo tanto, aunque creo que Palmeiras tiene unas chances gigantes de pasar, esta vez apostaré por el conjunto inglés. ¡Qué señor partidazo se nos viene! Paris Saint-Germain versus Bayern Múnich. Un duelo que puede ser la revancha de la final de la Champions del 2020, que se jugó más o menos hace unos 4 años con 10 meses. Por pandemia se alargó un poquito más la final, pero oye, seguramente va a ser un duelo entre los que creería yo son los dos favoritos. Entre los 8 equipos que quedan, son los que han mostrado mejor performance, tanto el Paris Saint-Germain como el Bayern Múnich. Dos equipos que se parecen bastante, con dos cuadros que pisan demasiado, que van y te hacen presión alta, que buscan tu error. Es más, si te das cuenta, el Bayern le gana al Flamengo buscando que el equipo carioca se vaya equivocando. Lo pisó en varios trámites del partido y de hecho el Bayern le termina ganando al Fla gracias a los mismos errores del Flamengo. Salió mal 2 veces, perdió la pelota una vez y así fueron llegando los goles. Es un equipo que te presiona fuerte, te presiona alto y que después tiene los jugadores que son una locomotora. Entonces es muy complicado aguantarlo. Ahora el Paris Saint-Germain es un equipo bastante, pero que bastante similar, pues el PSG de Luis Enrique es experto en presionar. Cuando Dembélé jugaba en la Champions, siendo el que estaba más lejos de la zona defensiva, era prácticamente el primer defensor del equipo. Y esto poco a poco lo ha ido elaborando el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha hecho que el equipo sea muy pensativo y en el que todos luchen por lo mismo. Todos se tiran al piso, todos van defendiendo, todos cortan la jugada y eso va a ser muy complicado para que el Bayern tenga algunos espacios. Además es un equipo muy físico y con muy buenas armas en la zona de la banca de suplentes. Puede estar Zaire Emery, Gonzalo Ramos, Barcola, porque cuando juega Doué, Barcola es suplente o viceversa. Entonces las armas que tiene hoy por hoy el Paris Saint-Germain me parecen mejores que las del conjunto bávaro, que así es cierto, es un equipazo, pero que diría yo que está mejor armado. El PSG está un poquito mejor estructurado y que aparte su mediocampo últimamente está teniendo un nivel bastante alto. Vitinha sin duda es un candidatazo para el Balón de Oro y creo yo que este es el partido especial para que se luzca. La presión que hace por las bandas, la facilidad de llegada, me parece que es mejor en el PSG y mi voto de confianza es para el equipo francés. Y el último partido será Real Madrid versus Borussia Dortmund, que se disputa también el día sábado, pero a las 3 de la tarde, hora peruana, a las 5 hora de Brasil, Argentina y del Atlántico. No quiero ahondar demasiado, el Borussia Dortmund no me parece un mal cuadro, pero sí que me parece que es el que más dejó a desear de todos los que se clasificó hasta esta etapa. Sí es cierto que algunos podríamos argumentar que el Borussia Dortmund hace lo suyo y después se despide, que por cierto este es el duelo con los dos equipos que más puntos han sumado hasta ahora en la Copa, dato no menor. Pero bueno, el Borussia Dortmund me parece un equipo que hasta ahora sufrió de más ante el Fluminense, con probabilidad de perder el partido, más de lo mismo con Monterrey, que por la cantidad de cosas que se terminó fallando el Tecatito no logró avanzar. Y diría yo que es un equipo que cuando suelta la pelota deja muchos espacios. Y bueno, cuando se enfrente a un tiburón blanco como lo es el Real Madrid, creo que este no lo va a perdonar. Un Real Madrid que está acomodándose recién, pero acomodándose y todo, no deja de ser un tiburón. Que ahora con Gonzalo García ha encontrado a su goleador y que Alexander Arnold por la banda está que se la come toda. Después Bellingham,
rastreándose por todo el campo, Fede Valverde un todoterreno, y creería yo que incluso Vinicius ha sido de los que por ahí más les ha costado el torneo. Aún así, es un equipo sólido atrás, tiene un arquero muy fuerte y no está pasando tantos apuros. Pues mi predicción es bastante evidente, yo voy con el Real Madrid. Y bueno mi gente, hasta acá mis predicciones del día de hoy, espero que les haya gustado y que por favor te suscribas al canal para seguir haciendo mucho más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbete.